Hola amigos, bienvenidos a nuestro viaje por Sudamérica en moto. Soy Carlos Fabián Arellano, acompañado de mi primo José Luis Barriga. Les invitamos a esta aventura desde nuestras motos. Hoy es el día 4 de nuestro viaje, día de montaña, día de off, día de conocer la Cordillera Blanca. Todavía no lo sé, pero hoy será un día con algunas sorpresas. Acompáñenme en nuestra aventura. Bueno, son las 7:20. Vamos saliendo. Tuvimos que templar la cadenita, aflojar más bien la cadena de José Luis. Tenía un sonido medio extraño. Así que bueno, hicimos un poco de mecánica. El primito aprendiendo un poco de mecánica. Como antes tenía su Yamaha, el quiste era resentida con los mecánicos, ¿no? Así que estamos saliendo de Caras. Esta ciudad está, como decir, en la base de la Cordillera Blanca. Está más o menos a 2300 metros y aquí nos dirigimos, bueno, a donde por lo menos tenemos que llegar es a La Unión. Dice que vamos a llegar a las 3 de la tarde, pero vamos a hacer una parada por Punta Olímpica, porque estando aquí y no conocer Punta Olímpica no valdría la pena. Hasta acá hemos hecho 1300 kilómetros, más o menos. En Perú uno no puede estar, después no hay. La de 90 está funcionando bien, es la que estamos poniendo todo el tiempo. Bueno, ahí está, señores. Ya, subámosle. Hermoso, hermoso, hermoso. Seguro este es el Huascarán. Sí, si queremos subir a la montaña, seguro por aquí hay que desviarse. Buen día. Para subir a Punta Olímpica, voy a darle. Aquí las mujeres tienen unos sombreros muy característicos, muy especiales. Mi creencia, no sé si será, mientras más alto el sombrero, mejor, me da la impresión. Tienen una altura increíble. Wow, estas zonas postales que te regalan la vida son momentos que se quedan en tus retinas. Es interesante compartirlas. Por aquí, ruta alterna. Hola. ¿A Punta Olímpica? Allá. ¿Por aquí no? No, allá no. Pero por aquí tampoco se sale. Sale. Que sí sale por aquí, dice, pero que es tipo chaquilla. Sí, hay una pavimentada. No, ahí 6 bolas de ese triángulo. Claro, debe ser más demorado acá. Ya, dale. Bueno, a veces uno se queda con las ganas, pero bueno. Por acá tiene que ser, creo. Claro. ¿A Punta Olímpica? Por ahí. ¿Así es la ruta? La primera y la segunda. A la izquierda. Gracias, amigo. Foto. Creo que recién habilitado, o sea, el de arriba no. Hubiéramos probado ese tipo endurito. Parece que salía de un camino de tierra alterno ahí. Salía acá mismo. Ah, ¿Sí viste que sí. salía por ahí, mamá? Sí. Esto es una vez de esa. Hola, buenos días. ¿Qué tienes? Caldo de gallina. Caldo de gallina. Gallina criolla, recién matada. Choclo con queso también tiene. 2 choclitos con queso, de una. Ya, vamos a tomar una foto. Es
bueno, paramos a comer un choclito y continuamos. Creo que ahora sí comenzamos a subir. Acá en el GPS podemos ver ya el caminito al que vamos a ir, ¿no? Y bueno, son las 9:20. Acabamos de entrar al parque. Pagamos nuestros 30 soles. Es como 8 o 9 dólares más o menos de entrada acá. Pero esto no tiene precio. Está hermoso. Más o menos el guía nos dijo que sí podemos pasar el túnel de Punta Olímpica y bajar al otro lado. Vamos a tener un poco más de, como ellos les llaman, trocha. O sea, como nosotros le decimos, off-road o caminos de tierra. Y ya pues, para eso venimos, para rodar. Cada vez se abren más ventanas aquí y comienzas a ver cosas espectaculares. Wow. Nos decía el guardaparques que ayer pasó nublado todo el día. Pasó lloviendo toda la tarde. Por eso es que ahora está la nieve también tan blanca, tan fresca. Y con este día espectacular. No es muy común que en estos días acá, en esta época del año, llueven entre 18 a 20 días del mes, pero a veces comienza la helada. Ahí quédate. Bueno, y allá al fondo se ve la carretera para subir a Punta Olímpica, un zigzag, no sé si avanzan a ver allá al fondo. Impresionante. Bueno, nos subimos y por algún lado de esa montaña se cruza un túnel al otro lado. El agua es como verde, como turquesa, como verde. Qué bestia, güey. Esto es increíble. Parece que se nos cae la montaña encima. Pero aquí nos gana el espacio. O sea, paras y quieres seguir parando a tomar fotos. Wow. Impresionante. Parece que está ahí nomás. Ahí nomás. Es que no me quede en este lodito. Pagado el viaje, como dirían por ahí. Qué día tan espectacular. Muy buen clima. No se puede pedir más. Y ahora en Semana Santa, estas bellezas que nos ha dado de parajes, de clima. Y sube, y sube, y sube. Es increíble pensar que está tan cerca, o que parece por lo menos estar tan cerca. Parece que ya se nos cae la montaña. Las personas que estamos presentes en este día lo hemos disfrutado mucho. No creo que se le vea tan seguido así a este parque. Estamos aquí. Wow, 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 wow. ¿Qué tal, primo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Fuiste al baño o qué? No, tomando fotos. Me dijo que era lento. Me dijeron lento. Qué bestia, qué bestia. ¿Qué tal, primo? Sí, gracias. ¿Qué tal, primito? Muy bien. ¿Pagado el viaje? ¿Pagado el viaje? Sí. Con esto ya.
estamos cerca de llegar al túnel de Punta Olímpica y esto nos deja sin palabras, cada vez creciendo la cámara. Acá en una de las cumbres cerquita se les veía andinistas subiendo, pero un muy buen grupo. Veamos si se despeja para indicarles. Es que es hermoso porque vas para este lado, ves al Huascarán, das la vuelta, ves a estos otros picos que no sé cómo se llaman. Se siente un poco la altura, ya debemos estar sobre los 4000 ahora, la Sierra Blanca peruana. Nos habían hablado de esto, pero no tenía idea, o sea, solo cuando estás aquí te das cuenta de la inmensidad de esto. Ahí están los vehículos de la gente que subió a la cumbre y allá, no sé si avanzan a ver, hay un muy buen grupo de gente que está subiendo. La gente ya en la cumbre, que diría que hay unas 50 personas subiendo. Ah, bueno, llegamos al túnel, túnel Punta Olímpica, altitud 4736 metros. Y de aquí parte la gente a subir a ese pequeño picacho. Bueno, a esta altura el pequeño debe estar a unos 5500 o 6000 metros. Espectacular. Y bueno, ahí tenemos a gente subiendo. Increíble. Qué día para subir a la montaña. ¿Qué tal, primito? Es una maravilla. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Es una maravilla. Amigos, qué gusto compartir con ustedes estas fotos. Hoy noche pasa esto. Oye, José, vamos a volver subiendo de esta cumbre, pues. 2 horas, dice el señor, que se hace. Estamos con las botas y todo, con la carga que tenemos, demoraremos unas 3 o 4. Y bueno. Estamos cruzando el túnel más alto del mundo. Uno de nuestros puntos especiales era el llegar a este punto de nuestro viaje. Es como la segunda o tercera cosa que ya está cumplida, queremos llegar. Increíble. Cruzas el túnel y estás en la parte posterior de las montañas. Se ve tan fácil, pero esta debe haber sido una terrible hora. Y bueno, vamos a bajar a Chacas, San Luis, y de ahí tenemos que buscar el camino para llegar a La Unión, porque por aquí si cogemos a la izquierda, nos vamos a Cajamarca, o sea, regresamos al Ecuador. No nos cogió señal el GPS, así que ahorita vamos preguntando y en cualquier poblado guiándonos con el mejor GPS del mundo, que es preguntar. Esto es hermoso. ¿Sí? Ahora sí, Carlitos tiene bastante material. Wow. Y bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta hace un momento me decía el GPS que me regrese, pero ahora hemos cruzado la cordillera y vamos a seguir por cordillera nada más. Bueno, si vienen a la cordillera peruana, la cordillera blanca, punto clave, el mejor punto es subir a Punta Olímpica, porque realmente veo que Punta Olímpica es el punto en donde tú puedes coger gran parte de la cordillera misma. Entonces es impresionante. Debe haber costado mucho trabajo hacer este camino, y la verdad es que ni siquiera es tan pronunciado. Se sube lentamente y se baja lentamente. A lo que me refiero es a que no se siente mucho la ganada y perdida de metros, o tal vez sea que estamos tan anonadados con las montañas. No sé. Y el primer poblado bajando de Punta Olímpica se llama Huayllín. Un caserío pequeño. Y bueno, estamos en Chacas. Miren este pueblo, miren las casas. Todas las casas son iguales y antiguas, y supongo que las nuevas las hicieron igual. Hermoso.
Siguiente parada, San Luis. Pasamos por Chacas, creo que de ahí vamos para San Mateo y trataremos de llegar a La Unión. No sé, no cogen bien los GPS, pero poco a poco se va abriendo. Ahorita ya estamos de camino a La Unión. Muy bonito esto. Ya nos da un poco de hambre. Pegamos el choclito con queso y agüita de mi Camelback y nada más. Aquí tengo unos geles que utilizamos en las bicis. Esos los tengo guardaditos para más luego. Vamos a ver con qué comida nos sorprende la sierra peruana. Esa es la moto. Viajar, comer, conocer. Cosas que aparentemente son básicas, pero que no lo hacemos, no lo sabemos disfrutar. Solo cuando estamos en ruta es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene viajar, el conocer. Cada paraje se queda grabado. Ahí está. Sí, una fotito, por favor. ¿Qué están celebrando? Estamos celebrando el día sábado. San Judas. San Judas, traicionero, lo que ha traicionado a Jesús. En la tarde dice que se va a ahorcar ya, porque ya conscientemente es porque ha traicionado a nuestro Jesús. Sí. Pero yo tengo unos amigos de mi ciudad que se parecen a ese señor. Parece ese jugo. Pero que disfruten el día. En la tarde ya va a morir ya. Ya se va a ahorcar. Gracias, amigos. Sí. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Hola. Llénale por favor, con 90. ¿Esto cómo se llama? San Luis. San Luis. Esa casa bien bonita que pasamos de acá de Bareque, ¿qué era? De la parroquia, Vivero. Ah, ya. Ya. Y de aquí queremos bajar a La Unión. ¿Por dónde vamos? De acá de San Luis por Guari, San Marcos, Chavín, así. Guari, San Marcos, Chavín. De aquí al próximo pueblo, ¿a qué distancia está? De San Luis, 3 horas, ve. ¿A dónde? ¿A Chavín? Guari. ¿A Guari? A Guari. 3 horas. Sí. Ya, mi señora. Muy agradable. 38. ¿Ya? 50. ¿Tarjeta o efectivo? Efectivo. Solo efectivo en la sierra, no se olviden. Hay que meterle un poco de alegría al viaje. No tanta porque puedes caerte. Y ahí sí viene la tristeza, ahí sí viene la noche. Con un poco de peso pierdes un poco de tracción adelante. Y en esas curvas bien cerradas, el largo de la moto hace bastante difícil entrar. Pero en cambio en estas medias curvas, el largo de la moto te permite acelerar más. La moto no se te cruza. Ya está empezando a hacer un poquito de frío. Que inclusive acá arriba estábamos asándonos. Lo interesante es que parece que no va a llover. Calentemos un poquito los puños y dele. Creo que este GPS está equivocado. No creo que al ritmo que venimos vayamos a hacer más tiempo de lo que nos indica. Acabamos de subir 1 minuto el tiempo. Ni cagando. Wow. Se abre una nueva ventana. Obviamente toca foto. Bueno, almorzamos en el restaurante Olivia de la hermana del señor de Petro Perú, que pusimos combustible, nos fue muy bien. Hasta ahora toda la comida súper bien. Y ahorita salimos de San Luis, vamos a San Marcos. Según el GPS, tenemos 2 horas, casi 2 horas y media. Es todo así, ¿no? Todo en off. Mucho bache. Aquí tienes promedios de 30, 40 kilómetros por hora. Obviamente los 100 kilómetros se traducen en bastante tiempo. Casi no hay tráfico. Chévere. Tomamos un cafecito para despertarnos. Y bueno, pasamos de Labra esta y estamos a 4310 ahorita. Estamos bajando cordillera ahora. Queremos llegar a San Marcos. Ahora sí, Cooper. Súbete, Cooper.
Súbete, Cooper. Vamos. Eso, sube, Cooper. La estrella. ¿Cuál era tu nombre, mi amigo? Junior Mendoza. Junior Mendoza, son de Huacho El Palta. y viajan con Cooper. Ahí, ahí. Van a estar en Ecuador también. Vamos, me sigue. Dale, dale. Y bueno, nos topamos con otros viajeros. Vienen ellos de Huacho. Y ya ven, viajan con su mascotita. Y estamos en Huari. Nos sugieren llegar hasta San Marcos. Nuestro GPS dice que llegamos a San Marcos a las 5 de la tarde. Sí, yo creo que está bien, porque podríamos viajar a La Unión, pero llegaríamos como a las 8 de la noche. Así que tranquilo, y ganamos un día, porque nos íbamos a quedar íbamos a hacer Caraz para hacer el Punta Olímpica y regresar, pero hemos decidido venir y hemos avanzado bastante, ¿no? Acá 200 kilómetros en sierra son bastante. Y bueno, estamos en San Marcos, llegamos. La última parte fue rápida porque tuvimos una bonita vía de pavimento, así como nos gusta, movidita, trabadita, buen pavimento, bueno, intervalos de tierra y pavimento, pero bastante aceptable. Decidimos avanzar hasta Catac, son 80 kilómetros más. O sea, queríamos llegar hasta La Unión ahora, ¿no? Pero ya no se pudo, pero sí vamos a poder hasta Catac. Según el GPS llegamos 6 de la tarde. Los pueblos son medio especiales, medios diferentes. Se parece bastante a nuestra serranía. Gente es buena, no hemos tenido ningún problema con la gente. Ojalá salga esta grabación, que son el último esfuercito de la pila, pero ojalá salga, vale la pena, es una belleza. Otro túnel cercano al cielo, parece que tenemos una virgencita aquí. Esto es hermoso realmente. Chabín, túnel de Chabín. Hemos visto cosas muy chéveres. Túnel de Chabín. Y así de fácil te pasaste al otro lado de la cordillera. La nieve está tan cerca. Esto está hermoso. Todo lo que sube tiene que bajar. Ahora Chabín del sentido contrario, al otro lado ya de la cordillera. Estábamos un poco cansados. Cafecito, el descanso, y ver esta belleza como que a uno le despierta. Estamos para unos 200 más, pero por suerte ya llegamos. Ya al atardecer se abre otro paraje para la laguna enorme. Yo no comprendía cómo las ciudades como el Lima o Trujillo son ciudades que las ven un poco secas, Lima sobre todo. ¿De dónde sacaban tanta agua? Tantos millones de personas. Por acá está la respuesta. Tienen unas reservas hídricas enormes. Y bueno, llegamos a Catac, pero no sé, vamos a tener que buscar un hotelito aquí. Un hotelito. Aquí dice hostal, pero este no se ve tan... Buenas tardes. ¿Un hotel, por favor? Un hostal, allá abajo. ¿Cuál es el mejorcito? ¿Cuál es el mejor? El mejor acá al frente, el Yadir, y abajo 2 de mayo. Acá lo mejor. El Yadir, ¿y cuál más? Y abajo el 2 de mayo. Ya, este Yadir es mejor. Ahí tiene agua caliente. Eso, quiero agua caliente. ¿Sabe a cuántos metros está este pueblo de altura? Está 500. Está bien alto. Gracias. Bueno, es amable en todo caso, ¿no? Yo creo que se le escaparon unos 2000 o 2500 metros. No pasa nada. A ver, bueno, veamos acá y si no vamos al Yadir. Cochera, agua caliente, Wi-Fi. ¿Eso dice? Claro. Ah, no, eso es lo que necesitamos. Y farmacia abajo. Estamos hechos, loco. Le digo, ¿a cuántos metros está de altura este pueblo?
Dice a unos 500 metros, más o menos. Vamos a averiguar. Ojalá no esté lleno. Bueno, la verdad es que necesitamos un wifi urgente y agua caliente, porque el wifi tenemos que bajar los videos para que el Carlitos los edite. Ya nuestra memoria se acaba, ya no entra más, entonces tenemos que trabajar en eso. Cochera al lado, está bien. Veamos, esperemos que tengan habitaciones. Preguntemos. Buenas tardes. El hotel, por favor. ¿Usted es la dueña? ¿Tiene habitaciones? Chévere. ¿Tiene una doble? Van a ver, José, yo te espero ya. ¿Qué eres, primo? 11. Ya, 11 de la nos noche. toca dormir. Ya. ¿Qué tal las cobijas? ¿No pesa mucho? La sábana, una maravilla. Bueno, vamos a hacer un recuento. Aquí tenemos una, que esta es como doble, es doble lado, como sleeping. Estas cobijas no había visto hace años. 2. Aquí tenemos la tercera. Aquí tenemos la sabanita. Y la última sábana del hombre araña. O de la abeja maya, no sé. Bueno, de frío no nos vamos a morir, ¿no? Eso sí. Creo que no. Bueno, hasta mañana. Quédense tranquilos, esa noche no tuvimos frío. Un poco aplastados por las cobijas, pero bien. Al otro día nuestra aventura continúa. Seguimos por la sierra peruana. Nuestro destino, Huánuco.